una casa que se dice que era de un nazi. Y una provincia más se suma por esta ruta, por esta Argentina gigante. Llegamos después de tanto tiempo a Misiones. ¿Qué se siente? Dios mío, qué nervios. Celebran todos con nosotros, ¿no? Qué nervios lo que se aproxima y no, muy expectantes de llegar a esa maravilla natural pronto. Misiones, hola. Corrientes, gracias. Gracias. Posadas es la próxima parada de esta ruta por el litoral argentino y Germán, un motoviajero, nos recibe en su hogar. A él lo conocerán en el próximo capítulo. Y llegamos a Posadas, la capital de Misiones, esta nueva provincia que se suma por este sueño por Sudamérica. Estamos muy felices de estar aquí después de tanto tiempo. Bueno, y vamos a conocer un poquito los alrededores antes de conocer la ciudad como tal. Así que vamos a mostrarle unas sorpresas que, bueno, hace mucho tiempo estaba en nuestros planes y por fin se va a dar la oportunidad de conocerlas en persona. Y estamos en las ruinas de San Ignacio Mini. ¿Y qué hace especial este lugar? Bueno, porque son los vestigios que quedaron de aquella reducción jesuítica guaraní que hubo hace tantos años. Pero bueno, ¿quiénes son los jesuitas? Los jesuitas fue una orden religiosa que inició Ignacio López de Loyola en Europa. Esta orden religiosa se llamó la Compañía de Jesús, por eso quienes siguieron esta orden se llaman jesuitas. Pero ellos no quisieron quedarse y reducirse solamente en Europa, sino que empezaron a implementar lo que son las misiones. Y con este propósito estuvieron en países como India, Japón, y en 1585 llegaron a lo que ahora es Argentina. Y por eso ahora estamos visitando esas ruinas que en su tiempo estuvieron aquí. La población que nosotros vamos a visitar ahora es la de San Ignacio Mini. Mini significa chico en guaraní. Es uno de los 30 pueblos fundados por la Compañía de Jesús, que estaban distribuidas acá en Argentina. Hay 15 pueblos en la raíz. En Brasil 7 y Paraguay 8. Que en su momento era todo el territorio español y en Brasil hoy Portugal. La población se fundó en el año 1632 y abarcó 18 hectáreas de extensión, donde habitaron 4.000 guaraníes. Fíjense las construcciones realmente de piedra, que hay acá de la zona de formación sedimentaria del Sarení, conocida como piedra laja, que ella trajeron de 5 kilómetros de acá, en una cantera sobre el Paraná, el río Paraná pasa por ahí. Del otro lado está el Paraguay. Traían en carretas tiradas con bueyes y trabajaban con herramientas de hierro, formones, cinceles, martillos. Y fíjense que las piedras estaban apoyadas solamente con barro, superpuestas y utilizaban cuñas, o sea, piedras más chicas para nivelar. Y los techos eran de tejas coloniales, siempre con dos caídas y adosados, que ven la forma de las viviendas. Y galerías, por eso las columnas que habían costado era sostén de la galería.
Aquí vivía una familia de guaraníes, los padres y los hijos, solamente aquí. Otro dato curioso de los jesuitas es que ellos eran o son fieles al Papa y también recibían inducción militar. Por ejemplo, el que creó esta orden religiosa era un soldado y pues bueno, luego se interesó por la fe y la religión y por eso fue que empezó la Compañía de Jesús. Los jesuitas se dieron cuenta de que los guaraníes eran unas personas muy auditivas, ¿sí? Aprovechaban los sonidos de la selva para cazar, para moverse. Así que ellos los persuadían con notas musicales. Ellos a escuchar la música quedaban como hipnotizados, entonces fue la manera más fácil para poder entrar ganar confianza, entrar en la comunidad. Aparte, no impusieron el idioma, ¿sí? Sino que ellos aprendieron el idioma guaraní y empezaban a relacionarse mejor con todas las personas de esta comunidad. Así que muy curioso de cómo ellos utilizaron todo esto para poder aprovechar al máximo su tiempo aquí. Bueno, el poder estar en medio de las ruinas, imaginarse lo que pasó, conocer un poco de su historia, hace que uno viaje al pasado. En el viaje uno viaja de muchas maneras, no solamente moviéndose en la moto, sino esto, por ejemplo, atrás de la historia, de las visitas. Entonces, nada, recomendado venir aquí a las ruinas de San Ignacio Mini. Mini en guaraní significa chico. ¿Qué pasó con estas ruinas en ese tiempo? Pasaron casi 200 años en que quedaron totalmente abandonadas. Aquí las personas venían y saqueaban, hacían lo que querían, no estaban protegidas. Y hacia el año 1900, aquí dejo bien el dato, llegó un escritor uruguayo de apellido Quiroga, aquí también dejo el dato, que vio como la riqueza para la humanidad, la importancia que tiene este lugar y empezó a gestionar como que fuera protegida de alguna manera. Y por eso desde 1940 es que ahora está protegida estas ruinas de San Ignacio Mini. Habían otras reducciones más grandes, por ejemplo en Santa Ana o en Loreto, pero estas, como no fueron protegidas, fueron totalmente desaparecidas, o ya queda muy poco. Esta es la que mejor se conserva. Tristemente, los guaraníes solo quedan 16.000 en este momento entre Paraguay, Argentina y Brasil. Y el panorama no es muy bueno porque, como ellos viven en la selva y la deforestación, la ganadería sigue creciendo, entonces es muy poco ya el espacio que les queda para ellos vivir, ser sustentables. Así que ya se están como adaptando y ya ahora están como apostando al turismo y eso. Es una forma para poder sustentar su vida, pero van perdiendo poco a poco esa identidad que los identificaba con la selva. Qué visita tan interesante, de verdad que nos ha sorprendido un montón.
superó las expectativas. Siempre veíamos como lo principal, la foto típica, más nos sorprendió la guianza, toda la historia que hay detrás de esto y bueno, contentos, agradecidos porque pudimos conocer esto también. Esto es solo una pequeña muestra de la riqueza cultural que hay aquí. Vamos a ir a otros 2 puntos súper interesantes que yo sé que les va a gustar. Y llegamos a la segunda parada de esta ruta por Misiones. Llegamos al Parque Teyucuaré. Es una reserva natural aquí de la zona de Posadas. Y este guarda un secreto que se los vamos a mostrar a continuación. La historia que nos trae hasta aquí cuenta que en medio de esta selva misionera se construyó un refugio nazi. Dentro de esta reserva natural está demarcado el sendero que lleva a la casa de Bormann, de quien se dice habitó este refugio huyendo de Alemania. Hasta aquí, donde están las ruinas de una casa que se dice que era de un nazi, un militar nazi, Martin Bormann, que huyendo de Alemania y de todos los que lo perseguían, se vino aquí a vivir a esta parte, a orillas del río Paraná, y se dice que no solamente fue él, sino otros nazis. A pesar de su similitud con las ruinas jesuíticas del siglo XVII, se tiene certeza que esta construcción data de los años 40. Por sus características, el búnker fue construido como vivienda secreta de habitantes de refinadas costumbres europeas. Y en cuanto a los objetos encontrados allí, no dejan duda de que fue construido para refugiar nazis y hasta que allí haya vivido un nazi o una familia nazi. Pero, ¿qué nazi o familia nazi vivió allí? No hay prueba alguna de la veracidad de las creencias populares. Una de estas está aferrada a que allí vivió Martin Bormann, el más fiel servidor de Hitler, y otra que fue vivienda de paso de Joseph Mengele, el coleccionista de ojos azules. ¿Y por qué se dice que aquí vivían nazis? Bueno, todo esto va por el relato de los antiguos pobladores de San Ignacio, y que decían, siempre hacían referencia de que aquí vivían unos alemanes, y también por la casa, por la ubicación estratégica tan cercana al río Paraná, porque está direccionada hacia allá y porque tenía como distintas vías de escape. Entonces por eso se dice que era de nazis y pues como que estaban listos por si llegaban a encontrarlos. Pero finalmente terminaron abandonando la casa en 1970 y ya después quedó como a merced de la jungla, de la selva y de personas que pues han dejado su rastro, que escriben su nombre y todo eso. Ahora está dentro del parque provincial y pues hay que hacer una caminata de 800 metros para venir a ver las ruinas. Está esta como un mirador y otra parte de la casa a lo largo de otro sendero a orillas del río Paraná. Sea cual sea la realidad, es la historia alrededor de este lugar la que sobrevive a pesar del paso de los años. Hay estudios e investigaciones por parte de profesionales que no comprueban lo que las creencias populares afirman con tanta fuerza, el que allí se hayan refugiado nazis. Nosotros preferimos dejarlo a la imaginación. ¿Ustedes qué opinan? Los leemos en los comentarios.
Qué lindo es encontrarnos todo esto en tan un pequeño lugar. Aquí en Posadas, muy cerca, las ruinas jesuíticas, la historia de esta casa de este alemán. Aquí ahora esta reserva natural. De fondo Paraguay, otro país que nos hace falta conocer. De verdad que es un privilegio que Misiones nos esté regalando esto. Falta una parada más, aunque no crean, y ya vamos para allá. De verdad que increíble esta corta vuelta por Posadas. La idea era pasar el atardecer comiendo un chipán. Doble queso. ¿Qué es el chipán? Es un chipán. Está un poco aplastado. Pero esto lo hacen con almidón de mandioca o de yuca, como nosotros lo conocemos en Colombia. Y pues con queso. La idea era ver aquí el atardecer, pero llegamos ya, no sabíamos que tenía horario y no lo perdimos, pero el dron pudo llegar lo más cerca que posible y hizo estas tomas maravillosas. Así que bueno, fue un día increíble. Nos vamos felices. Sí, contentos de haber recorrido esta parte de Misiones, los alrededores de Posadas. Ahora queda pendiente recorrer Posadas. Y eso lo verán en el próximo capítulo. Así que muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Esperamos se hayan antojado de recorrer esta provincia que de verdad que hasta lo que hemos visto, maravillosa, muy biodiversa, muy rica en historia también. Y los dejamos con esta hermosa vista del chipán. Mándale un mordisco. Oh, sí, qué rico. Buen provecho. Muchas gracias. Llegamos a Posadas, que es la capital de Misiones. Salida, María no piensa más en volver. Las cosas se han puesto difíciles estos últimos días. He puesto a Pancho y su amor a merced.